Ahora, Sí. ahora sí. Baruch, Baruch Hashem. Baruch Hashem. Ok. Bueno, estamos. Buenas a todos. Ya estamos, Baruch Hashem, en la Mishnah número 4 del primer capítulo de la Mishnah de Masejet Berajot, Tratado de Berajot. Y estamos todavía hablando de la Salahot, de la Shema, de Kriyat Shema, como dijimos en las tres últimas Mishnayot. Bueno, para hacer corto, nada más un resumen cortito de lo que vimos en la Mishnah pasada, la Mishnah número 3. Hablamos de la discusión entre Bet Shammai y Bet Hillel, cómo uno debe leer el Shema. Según Bet Shammai, ellos entienden que el pasuk que dice, cuando tú te acuestas y cuando te despiertas, no habla de nada más de cuándo decirlo, sino de cómo decirlo el Shema. Y por lo tanto, Bet Shammai sostienen que la persona debe decir el Shema acostado en la noche y parado en la mañana. Pero Bet Hillel explica, no, cada persona puede leerlo en su manera. Porque como entendemos del pasuk que dice, nos enseña que aun si uno camina en ese camino, también lo puede decir. Entonces, ¿por qué dijo según Bet Hillel, según Bet Hillel lo dijo, lo dijeron porque es en la hora que la gente se acuesta y se despierta. Y contó la Mishnah Rabbi Tarfon, que Rabbi Tarfon era uno de los tanaitas, que él cuenta que él una vez se encontraba de viaje y él cuenta que él se reclinó para recitar el Shema según la enseñanza de Bet Shammai, pero dice que él puso a sí mismo en peligro de vida a causa de los ladrones que acechaban, y Jajamim le contestaron que lo merecías por haber desobedecido la enseñanza de Bet Hillel. Eso fue la Mishnah número 3. ¿Sí? Ahorita estamos ya en Mishnah número 4. Mishnah número 4 dice lo siguiente. La Mishnah número 4, vamos a una introducción pequeña, ya nos enseña, nos habla de, de las bendiciones que uno debe decir antes de recitar el Shema en la noche y después de recitar el Shema, y también las bendiciones que uno debe recitar antes y después en la mañana. Otra vez, yo les explico que la Mishnah, obviamente, entiende que nosotros ya sabemos dónde está ubicado el Shema, pero para los que no saben, le estamos diciendo que hay un Sidur. Sidur es el libro de los rezos que están establecidos ya desde Anshe Knesset Tegdolá hace 2000 años. Y ellos fijaron una manera de cómo recitar el rezo. Entonces, en el rezo de la noche, que se llama Arvit, es un rezo más pequeño, más corto. Entonces empezamos, una vez decimos Barejut Hashem Ameborach, y después de eso hay las bendiciones de antes de Shema, hay el Shema y hay una bendición después del Shema, dos bendiciones actualmente, y después llega el Shmone Esrei. O sea, el Shema es la base de la tefilá como introducción al rezo de Shmone Esrei de las 18, 19 bendiciones que lo decimos parados, de la Amidá. Pero en la mañana el rezo es un poco más de un poco largo. Y hay las bendiciones, como se dice en la mañana, después viene Korbanot, después viene Hodú, después viene Pesukei de Zimra, después de Pesukei de Zimra decimos Barejú, y ahí es la sección que hay las bendiciones antes y después de Shema. O sea, se dice las bendiciones, después decimos el Shema, que contiene esas tres partes, después otra bendición, después decimos el Shmone Esrei. Eso es en la mañana. Pero aquí, antes de fijar todo eso, Jajamim,
aquí en la Mishnah nos fijan cuáles son las bendiciones y cómo debemos recitar las bendiciones de antes y después de Shema. Entonces dice la Mishnah número 4, dice lo siguiente: Bashachar mevarech shtaim lefanea ve'achat le'achavea. Por la mañana, opa, se soltó. Por la mañana se recitan las dos bendiciones antes del Shema y una después. ובערב, y en la noche, שתיים לפניה ושתיים לאחריה. Y por la noche son dos bendiciones, antes y otras dos después. ¿Ok? Entonces, en la mañana tenemos dos antes del Shema y uno después. Y en la tarde, en la noche, tenemos dos antes y dos después. ¿Cómo son? Explica la Mishnah. Ok, les voy a explicar nada más cuáles son las dos bendiciones antes y después. Entonces, como dijimos, en la mañana, después de Barejú, o sea, la primera bendición se llama Yotzer Or. Yotzer Or en español quiere decir que crea la luz. Y concluye, termina esa bendición con las palabras Yotzer Hameorot, creador de las luminarias. Ok, eso es en la mañana. Y la segunda bendición antes de Shema es llamada Ahavá Rabá, que quiere decir en español un amor grande, que concluye Habocher Be'amo Israel Be'ahavá, que ha elegido a su pueblo Israel con amor. Entonces, la verdad, yo puedo decir que el contenido de la primera bendición, aún que se llama la bendición de Shema, no tiene nada que ver con Shema, porque habla más del poder del Rey del Universo de Akadosh Baruj Hu, de crear luz y crear luminarias y todo eso. Pero la segunda bendición de Shema nos habla más del gran amor que tiene Akadosh Baruj Hu a su pueblo Israel. Y adentro también de la verajá, también dice nuestros deseos, que nosotros deseamos que Akadosh Baruj Hu nos dé y nos otorgue el amor para cumplir sus mitzvot, para estudiar su Torah, y el poder y la tranquilización de servirle a Dios en fe plena. Y termina la verajá, la segunda bendición desde el Shema, terminamos con Baruch Ata Hashem, bendito eres Dios, eres tú nuestro Dios, Abocher Be'amo Israel Be'ava, que ha elegido a su pueblo Israel con amor. Entonces, la segunda bendición, obviamente, sí tiene algo mucho que ver con el Shema, porque el Shema nos habla que nosotros recibimos el yugo celestial. Y antes de eso, nosotros agradecemos a Kadosh Baruj Hu por darnos la oportunidad que nos escogió y nos ama y nos escogió, nos ha elegido a su pueblo Israel con amor. Ahora, eso es la mañana. La bendición posterior a la Shema de la mañana es la bendición que dice Emet Veyatziv. Emet Veyatziv significa verdadero y cierto, que ahí Emet Veyatziv habla de una bendición, el contenido. Si tiene un siddur al lado de ustedes, pueden abrirlo y pueden ver el gran contenido que hay. En esa bendición habla más de la salida de Egipto y cómo ha pasado el milagro que Hashem nos dio cuando salimos de Egipto y al cruzar el Mar Rojo, y después cómo Am Israel recibió el yugo celestial ahí a partir del Mar Rojo hasta la entrega de la Torah en Har Sinai. Entonces es algo más y termina esa verajá, esa bendición con las palabras Baruch Ata Hashem Gaal Israel. Bendito eres Dios, el Redentor de Israel. Y esa verajá
conecta entre el Shema y la Amida. Y bueno, obviamente tiene mucho significado, ¿verdad? En otra oportunidad hablamos más del equilibrio y la importancia de las bendiciones, de cómo la Anshe Knesset Agudá fijaron en qué orden fue que fijaron el Sidur. Bueno, eso de todas formas es las bendiciones antes y después de la mañana en Shema. Ahora, Baerev sigue la Mishnah, dice Ubaerev, pero en la noche, Shtaim lefanea veshtaim leacharea. Ya dijimos, y por la noche son dos bendiciones antes y otras dos después. Achat aruka y achat ktsara. Una larga y otra corta. ¿Ok? Una larga y una corta. Eh, ¿Cuáles son? Entonces aquí explica. Eh, entonces dice así, que por la noche también se dicen dos bendiciones antes del Shema Israel. La primera concluye con las palabras Hama'ariv Arabim, que hace llegar Hama'ariv Arabim, que hace llegar la oscuridad. Y la segunda concluye con Ohev Amo Israel, que ama a su pueblo Israel. Otra vez, muy interesante como dijimos, eh, que hay que la primera verajá habla de lo que es la noche. ¿Y cuál es la noche? Que Hashem hace llegar la oscuridad. El contenido de la primera verajá habla más del poder de Kadosh Baruj Hu, dar luz, quitar luz, poner sol, quitar el sol, dar oscuridad, etcétera. O sea, como que si fuera que nada que ver con el Shema. Pero ya la segunda verajá habla más con la conexión entre Kadosh Baruj Hu y su pueblo, ¿ok? Y por eso nos decimos eh, por eso lo concluimos con Oedam Israel. Ahora, esas son las dos verajot antes del Shema, pero después dijimos que en la noche hay también dos bendiciones después. Después de recitar el Shema de la noche, se recitan otras dos bendiciones. Una es la bendición de la redención, que empieza con Emet Ve'emunah, que quiere decir verdadero y fidedigno. Y la otra se llama la bendición de Hashkiveinu, que habla que haz que nos acostemos en paz. Hashkiveinu Beshalom. Eh, bueno, el contenido de estas bendiciones, igual que la primera de Bet Emuná, habla también de la salida de Egipto y de la que Am Israel recibió en la Torah, etcétera. Y la segunda habla más de Ashkivenu, ya que ya vamos a dormir, que, no, que Dios haga que nos acostemos en paz y todo, una bendición más general. Y es también una bendición que conecta con el Shmona Esrei de la noche, de la tefilá de la noche. Ok. Ahora, dice la Mishnah, muy interesante, que aunque ya dijimos que tenemos dos, en la mañana dos antes y una después, y en la noche dos antes y dos después. ¿Cómo, cómo se continúa? Entonces dice, Ajat Haruka, Ajat Ketzara, una, como dijimos acá, una larga y otra corta. O sea, las bendiciones de la noche después de recitar el Shema, una es larga y una es corta. ¿Qué quiere decir una larga y una corta? ¿Ok? Entonces, en la explicación de qué quiere decir larga y corta, tenemos dos opiniones, una de Rashi y otro del Rambam, el Maimónides. Ok, Rashi explica que una larga y una corta quiere decir que la larga se refiere a la primera de Emet Ve'emunah. ¿Y por qué se llama larga?
Según Rashi, esto se debe a que hace referencia a diversos temas. Habla de la salida de Egipto, las 10 plagas, la división del Yam Suf, ¿sí? Por eso se llama la primera bendición de Met Emuná larga, porque es la verdad larga, porque habla de varios temas. Y la segunda, la segunda bendición se llama corta porque tiene mucho menos contenido. O sea, según Rashi, los conceptos de larga y corta se refieren a la temática de la misma. Una bendición que contiene varios temas se llama larga y una que contiene pocos temas se llama corta. Pero el Rambam explica que los conceptos de bendición larga y corta no habla del contenido de la bendición, sino más si la bendición comienza con la verajá o no. Porque obviamente las dos concluyen con una verajá. Baruch atah Hashem al Israel. ¿Sí? Pero la pregunta es si empieza con las palabras de Baruch atah. Bendito eres tú. Entonces, según el Rambam en la Maimónides, las bendiciones largas se llaman largas porque no nada más concluyen con las palabras de Baruch atah Hashem, sino también comienzan con las palabras de Baruch atah Hashem. Mientras que las bendiciones cortas, sí, se llaman cortas porque no empiezan con las palabras Baruch atah Hashem, sí, sino nada más terminan con esas palabras. Por eso, el Maimónides entiende que cuando la Mishnah dice por la mañana se recitan las dos bendiciones de Shema y una después, y por la noche dos bendiciones antes y otras dos después, una larga y una corta, sí, las palabras una larga y una corta se refieren nada más a las dos bendiciones que proceden del Shema Israel, tanto en la noche como por la mañana. Es decir, que por la mañana la primera bendición antes de Shema, Yotzer Or, es larga, porque comienza con las palabras Baruch atah Hashem y terminan con las palabras Baruch atah Hashem. Y la segunda bendición, Abarabá, se llama corta porque no comienza con Baruch atah Hashem, sino nada más termina con las palabras Baruch atah Hashem. ¿Ok? Y también en la noche es así, la primera bendición antes del Shema es larga porque comienza y termina con las palabras Baruch atah Hashem, pero la segunda bendición antes del Shema se llama corta porque no comienza con Baruch atah Hashem, nada más termina con Baruch atah Hashem. Eso es según el Rambam, pero según el Rashi, cuando dice Achat Arukah Achat Ketarah, cuando dijimos en la Mishnah, Achat Arukah Achat Ketarah, nada más se refiere a las dos bendiciones se recita en la noche después del Shema, y no a todas las bendiciones que hemos mencionado hasta ahora. Bueno, ahora la Mishnah nos dice algo muy, muy, muy importante. Dice que Makom she'amru leha'arich eno rashai lekatzer. Lekatzer eno rashai le'arich. Dice la Mishnah. Donde se ha ordenado recitar una bendición larga, no está permitido recitar una corta. Y donde se ha ordenado recitar una bendición corta, no está permitido recitar una larga. ¿Ok? Entonces, ¿qué dice aquí? Dice, el Taná nos enseña que donde los sabios establecieron que la bendición debe ser larga, está prohibido hacerla corta y viceversa. O sea, otra vez, según la interpretación larga y corta, aquí tenemos dos opiniones de Rashi y Rambam y Maimónides, como fue explicado ya anteriormente. Entonces, aquí nos dan las reglas que uno no puede cambiar y el rezo como le da la gana, perdón por las palabras. Sino nosotros tenemos el mismo libro de rezo que fijaron Anshe Knesset Agdolá hace 2000 años,
¿ok? Y nosotros no podemos cambiar este libro de rezos, no podemos ni agregar ni disminuir. ¿Sí? Hay otras religiones que ellos siempre cambian su libro de rezos. O sea, y hay también sectas que se llaman judíos. En el judaísmo, que ellos todo el tiempo cambian y ponen y disminuyen y eso. Bueno, aunque alógicamente en ciertos casos se puede agregar en ciertos casos cosas, pero hay cosas que son intocables. Las cosas que son intocables son estas verajot, antes y después de Shema, no lo que dijeron que hay que alargar, no puede cortar. Lo que dijeron que hay que cortar, no pueden alargar. Porque eso es la idea general de de todo el judaísmo. Y cada una tiene su razón, porque le hicieron cortas o largas. Obviamente, según Rashi o el Rambam. Y termina la Mishnah y dice, no nada más largar o, no, o cortar, sino makom, lachtom, ¿sí? Asimismo, donde se ha ordenado concluir la bendición con una fórmula final, no está permitido no decirla. Y donde se ha ordenado no concluir la bendición con una fórmula final, no está permitido decirla. O sea, donde se ha establecido que la bendición debe finalizar con las palabras Baruch Ata Hashem, o donde fue instituido que no finalice con esta fórmula, tenemos prohibido hacer de otra manera. ¿Okay? ¿Sí? Sino como la misma manera que nos fijaron nuestros sabios, así tenemos que hacer, no podemos cambiar nada. Conclusión alágica, la leemos juntos. Está prohibido cambiar la estructura de las bendiciones que instituyeron nuestros sabios al. No se debe alargar una bendición que es corta, ni acortar una que es larga. Es por eso que está prohibido comenzar o terminar las bendiciones con o sin las palabras Baruch Ata Hashem, desviándose de lo que fue fijado por nuestros sabios de bendita memoria. Así dice el Maimónides en su libro Mishneh Torah, el Hol Kiryat Shema, capítulo 1, de leyes 5 a 7. ¿Sí? Como dijimos que hay la razón, obviamente, cuando vamos a leer el Shema, estudiar el Sidur, que es una clase aparte, vamos a poder entender por qué. Pero por ahora, seguro, no podemos hacer lo que nosotros no recibimos de nuestros sabios. Por otro lado, que continúa, en lo que respecta a agregar o insertar textos o poemas en medio de las bendiciones, hay quienes han prohibido hacerlo, que es el Tur o Bajaim, mientras que otras autoridades rabínicas lo han permitido. Esta sección de la conclusión alágica habla en casos más en fiestas o en Shabbatot especiales que hay, ¿sí? Ahí de verdad hay diferentes costumbres. Y eso, por ejemplo, en festividades como Rosh Hashanah o Kippur. Entonces, sí habían durante el transcurso de los años poemas que querían meterlos dentro de la tefila. Por ejemplo, en Rosh Hashanah, en Yom Kippur, en los días más temerosos del año, habían unas opiniones rabínicos que dijeron que tenemos en la misma tefilá agregar más cosas para poder despertar los, los que rezan, que presten atención, que es un día muy especial y por lo tanto querían agregar diferentes poemas durante las verajot del Shema. Y ahí tenemos una gran discusión alágica entre el Tur que lo escribió Rabenu Asher Balaturi, Rabenu Yaakov Balaturim, el hijo del Rosh, Rabenu Asher, uno de los rabinos que vivió hace 800 años, que fue uno de los primeros que resumió todas las alajot según el Talmud, y él sostiene que no podemos agregar o insertar textos o poemas en medio de las bendiciones.
Sí, así sostiene el Tur, pero el Ramá, Rabenu Moshe Iserlish, en el Shulchan Aruch, capítulo 68, la sección número 1, dice que, sí se puede, es permitido agregar. Y no nada más en Rosh Hashanah o en Kippur. O sea, y según los según los Ashkenazim, sí vemos en el Mahzor, en los rezos de Rosh Hashanah, de Kippur, que sí han permitido agregar otros poemas que hablan del gran día de Rosh Hashanah o del gran día de Kippur durante el rezo, ¿ok? Y eso es lo que vimos siempre, lo que vemos en las sinagogas, en las costumbres ashkenazim. Es más, también hay secciones hasídicas que agregan en las 4 parashiot del mes de Adar, como Parashat Shekalim, Parashat Zachor y Parashat Pará, también agregan ahí rezos especiales que se llaman yoitzrois. Yoitzrois, eso se dice después de Barejú, entre las bendiciones de Shema, también ellos acostumbran a agregar. Y vemos aquí que según el Ramá, que es la fuente de las costumbres ashkenazí, se lo dice. Bueno, en la segunda, según lo que va, la costumbre sefaradí, no se acostumbra a agregar rezos durante las verajot de las bendiciones, ni antes ni después del Shema. Lo que sí hay unos que bueno, la verdad, veo que sí, hay unos de los costumbres marroquíes que sí agregaron,